Imagínense una contienda de esgrima, pero en la que los dos combatientes están en una pequeña cornisa. Evidentemente, ambos pueden tener sus habilidades y pueden tener sus estrategias, o al menos sus estrategias en un terreno común, pero cuando hay una cornisa de por medio, tomarían otros recaudos, jugarían de otra manera. Psicológicamente estarían sabiendo todo el tiempo que cualquier paso en falso, más allá del punto que ganes o que intentes ganar, puede significar caer al vacío. Bueno, este partido tiene mucho de eso. Tigre y Sarmiento están ahí. Cada punto que no consigan, cada victoria que sí consigan puede ser o quedarse o irse. En una de las cosas que en Argentina más está demonizada, que es irse a la B. Y que obvio, hay que tratar de quitarnos eso de encima, hay que tratar de no tener esa cosa de que el deporte es vida o muerte. Pero más allá de exagerarlo hasta ese límite, siempre va a afectar. Esto puede parecer raro. Este es un partido de dos equipos que muchos piensan que no deberían estar en primera por su nivel, que no han sumado muchos puntos y que ¿por qué analizaríamos este tipo de encuentro? Pero bueno, es al contrario, tiene todo para ser analizado. No solamente se juegan la vida, más que ningún otro equipo en cualquier fecha del fútbol argentino, sino que encima es un choque de estilos tremendo. Por un lado, Tigre con Domínguez tratando de tener mucho más protagonismo, un juego más limpio, colectivo y ofensivo, contra Damonte, un nuevo bilardista que surgió en estos últimos tiempos y que no le importa la forma en la que consiga la victoria, sino en ganar, y que así va a ser defensivo u ofensivo o va a atacar o defender como más le convenga dependiendo del rival. Casi siempre recae en las estrategias más curiosas. Así que sí, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Sarmiento 0, Tigres 0, y que puede parecer uno de los partidos más random que he analizado en mi vida, pero la verdad que está buenísimo. El primer tiempo fue lo básico de lo básico de lo básico en torno a lo que ya acabo de decir en la intro. Tigre jugando como quiere Domínguez y Sarmiento como quiere Damonte. Esto quiere decir 75% de la pelota para los de Victoria y los locales tan solo con un 25%. Y esto es muy graficante de las estrategias, pero no de la superioridad de uno por sobre el otro. Tigre sí tenía intensidad o intención de ir a buscar, pero no alcanzaba porque no encontraba ideas o combinaciones profundas. De hecho, tuvieron la misma cantidad de tiros ambos, 4, que no solamente es la misma, cosa que habla de que con sus métodos Sarmiento llegó a la misma cantidad de veces, al menos con tiros, que las que llegó Tigre, sino que también ambos llegaron un poco. Esto quiere decir que encima de que, por ejemplo, Sarmiento tuvo 45 minutos, pudiendo tener 1000 oportunidades para transicionar, solamente 4 veces pudo hacer algún tiro. Y al revés, siendo que Tigre tuvo todo el tiempo la pelota, solo pudo hacer 4 tiros. Lo peor de lo peor es que estos 4 tiros, la gran mayoría no fueron muy claros, no fueron muy buenos. Hay una jugada que me parece interesante porque además grafica la manera que encontró Tigre de poder penetrar a su rival y que la vamos a atacar bien específicamente. Es una que termina en un cabezazo de Monzón en el segundo palo y que cabecea mal, cabecea pica al piso y se va afuera, pero estaba al lado del arco y con el arquero ahí cerquita y no puede definir de buena manera. La jugada en sí misma, al final, es un centro, no tiene mucho así de especial. Pero lo que está interesante es el inicio de la jugada, donde Leisa, central de Tigre, logra superar a un rival a través de conducción y una vez que se abre el espacio y rompe la presión de Sarmiento, presión, ¿no? Rompe la línea defensiva, mejor dicho, ya la jugada se agiliza mucho más. Ahí estaba la clave. Tigre intentaba todo el tiempo con pases o triangulaciones romper la línea de presión, romper la defensa, pero no podía. La realidad es que la única forma que encontraba era con individualidades. Y esto no quiere decir que aspiraba a que su jerarquía, ponele, lo salve, porque no era una cuestión de que tenía jugadores específicamente diseñados para eso, sino simplemente que un jugador tome su idea individual y la ponga en juego. El que más lo hacía era Maroni, que de repente lograba desbordar y tuvo un tiro al travesaño muy interesante, toda la jugada por banda izquierda, o que de repente supera un jugador en el mediocampo que podía hacer Méndez o García y remate de larga distancia, o que hace esto y después abre la cancha para Galván. La realidad es que Maroni era el más peligroso y para mí fue el mejor del partido en general, el único que por sí solo podía romper una defensa. Y que guarda, después las decisiones que tomó no fueron muy buenas, pero al menos él sí podía hacer algo y el resto no. Tigre le pasaba mucho que cometía errores muy bobos en la salida. Y cuando digo muy bobos me refiero a pases que se iban al lateral o pases que iban directamente al rival. Tanto Leisa como por ejemplo también el lateral Ortega o Vanega cometieron errores así, tipo literalmente estar saliendo desde abajo y que el pase que vos intentes hacer salga a cualquier lado y no en búsqueda de un pelotazo largo para un desmarque, no. Simplemente un pase que debía ser simple salía mal. Tigre no estaba preciso y tampoco tenía ideas porque le faltaba movilidad.
El que se movía era Maroni, por eso justamente era el que más desequilibrio generaba. Pero después Galván estaba muy lateralizado, Armoa quedaba muy arriba. Sí, Monzón me parece que era el que más intentaba salirse del molde, retrocediendo, pero no alcanzaba porque pivotear contra Sarmiento no te conviene nunca, menos con el físico de Monzón, teniendo en cuenta que tenés tipos como García, como Méndez, como Insaurralde, que casi siempre o te van a incomodar lo suficiente para que no estés cómodo y no puedas hacer algo positivo para la ofensividad de tu equipo, o simplemente te van a ganar el duelo. De esta forma Tigre se veía como un embudo de estar siempre con la pelota y no tener ideas, no poder pasar, y sí, algún destello tuvo, y por esa razón, a nivel jugadas claras de gol, vamos a terminar diciendo, al menos en el primer tiempo, que podía merecer meter más un gol que lo que merecía Sarmiento. Pero ese no era el verdadero punto, porque si analizamos el fútbol como un ping-pong, es quedarnos en una simplicidad que me parece que no suma. Yo creo que la realidad era que el que estaba más cómodo era justamente el verde. El equipo que estaba defendiéndose y tenía poco la pelota, pero a su vez casi nunca sufría. Y si analizamos la proporción, como ya dijimos, 4 tiros por lado. 4 tiros por lado que simbolizan perfectamente que Sarmiento, teniendo muchísimo menos tiempo en la pelota, hizo la misma cantidad de ocasiones de gol, quizás no tan claras, pero sí en volumen de juego que las que generó Tigre. Y no fueron muy buenas, igual fíjense, en las dos ocasiones, tanto por un lado como por el otro, son pocas. Pero bueno, en un partido chato, el que tuvo 25% de la pelota, te generó la misma cantidad de tiros que generaste vos. Que guarda, no se queden con el dato así, como que wow, fueron exactamente empatados, porque no es así. Tigre sí fue mejor. Pero igual es interesante recalcar cómo empatan en eso, porque habla de que si bien hay una diferencia muy grande en un aspecto del juego, en el aspecto más primordial, esa diferencia se achicaba mucho. La realidad es que Sarmiento mostró una muy buena capacidad de recuperación, pero lo que le faltaba era cómo distribuir, cómo manejar las transiciones una vez que recuperaba. Por ejemplo, hace poco íbamos a Vélez contra Instituto hacerlo de manera perfecta. Cada vez que recuperaba Ordóñez o Bausat, saltaba rápidamente para Aquino y de ahí en más todo salía bien. En este caso faltaba un Aquino justamente. Tenías a Méndez y a García, que te pueden tranquilamente hacer de Bausat y de Ordóñez, pero ¿quién era el que tenía que conducir todo? Hubo 3 o 4 ocasiones en las de que Sarmiento tenía todo para un contraataque muy bueno, ya sea porque recuperaban un tiro de esquina, ya sea porque recuperaban un pase malo en la salida de la defensa rival, o porque recuperaban un intento de regate rival, y ahí más flojísimo. Eran egoístas, se la jugaban a un tiro de larga distancia muy incómodo, no tiraban desmarques interesantes, los laterales nunca aparecían como para desdoblar. La superioridad numérica que generaban con las recuperaciones terminaba siempre disminuida en las decisiones negativas que tomaban. Soltaban la pelota demasiado tarde, o la saltaban demasiado temprano, o le pegaban mal. Simplemente una tras otra vez estaban bien en la primera parte de la jugada, como simplemente generar la contra, pero cuando tenían que liquidarla, no podían hacer nada. Y por otra parte también sucedía de que cuando lograban tener esas ocasiones de gol en las que tenían transiciones, capaz que quedaba solo Gudinho, o quedaba solo Go, o solo... ¿cómo se llama el nombre? O solo Naya. Entonces no terminaba de tener sentido el juego, al menos en un sentido de ofensividad. Lograbas el recurso de la contra, pero después no lo potenciabas. Hay equipos que nunca atacan y que cuando atacan meten mucha gente. Eso es una cosa que sucede porque hay una planificación. En este caso, ya sea por cansancio o por planificación que no salió tan bien, no funcionaba de esta forma. Y es súper interesante como los dos en su juego tenían deficiencias. Ni Tigre con su juego podía atacar bien y dependía de individualidades y de sellos puntuales, y Sarmiento lo mismo. Lograba todo, pero después una vez que tenía esa situación, no la aprovechaba porque no tenía buenas ideas, no tomaba buenas decisiones. Creo que el principal culpable acá podría ser Gaitán, que hasta en el medio no terminaba de concretar sus oportunidades. Y los extremos como que tampoco acompañaban tan bien, pero tampoco que se la pasaban bien los demás. Entonces creo que al final de cuentas el que más responsabilidad puede tener era justamente el ex jugador de Boca y del Benfica. Así termina el primer tiempo, con un Tigre un poco mejor, pero con un Sarmiento que la sensación es que si hubiese tenido más calidad, o al menos en este partido mejores decisiones, tranquilamente lo hubiese ganado, o al menos lo hubiese metido algún gol. Poniéndole nombre y apellido a algunos conceptos, por ejemplo, el caso de Naya era graficante de la ineficiencia y la falta de efectividad que tenía Sarmiento. Cuando tenía que pivotear lo hacía demasiado mal. Hay una jugada en la de que intenta pivotear y la pelota vuelve a campo propio y genera una jugada medianamente peligrosa para Tigre. Otro caso parecido puede ser el caso contrario de Tigre, en las pérdidas, el caso de Lolo Miranda, que hay una jugada en la que no la salí jugando y hacer una especie de control dirigido, la pierde y sale transición de Tigre. Y un nombre que tenía que decir y que no lo dije quizás porque se me fue yendo las ideas de todo lo que iba diciendo, es Ortega. Lateral derecho que fue quizás el más relevante en ataque y el único que tenía una intensidad un poco más potente del lado del matador. Y que no terminó siendo tan importante, no tiene tan buenos centros, pero sí hay que admitirle de que fue y se proyectó muy seguido.
quizás no estuvo muy bueno su desempeño y puede tener que ver con que Armoa tuvo un partido en el que no apareció demasiado. Entonces es como que no se logró potenciar del todo su rol. Pero sí, eran unos nombres que había que mencionarlos sí o sí porque fueron relevantes y constantes en el partido. O sea, con cosas buenas, con cosas malas, porque obviamente Miranda hizo cosas buenas en distribución y pases y también Naya hay momentos en los que hizo buenas intervenciones. Pero bueno, quedó más lo malo creo. El segundo tiempo fue bastante raro, ya que Tigre dejó de tener cierta intensidad que podía llegar a verse en los primeros minutos del primer tiempo y por lo general en los primeros 45, y Sarmiento empezó a aparecer más seguido en campo rival. ¿Esto por qué puede ser? Y la realidad es que me cuesta entenderlo. Desde los relatores comentaban algo que quizás yo no detecté, pero que entiendo que tiene sentido, que es el hecho de que Tigre le pasa mucho que al no estar acostumbrado al estilo de juego que está afrontando en estos últimos partidos, está cansado y por ende los primeros tiempos puede aplicar cierta intensidad que los segundos no. Y si bien podría creérmelo, yo no lo termino de creer porque siento que no fueron intensos en el primer tiempo. Y realmente en el segundo tiempo pienso que lo que les pasaba era que intentaban arriesgar más rápido y por tanto perdían pelotas que quizás antes terminaban guardándose más. Podríamos traducir todo esto en decir, Tigre al principio del partido fue más cuidadoso, intentaba generar jugadas y que hasta que no salga bien, no terminen. Esto generando errores en la salida y alguna sensación de muchísima pasividad. Durante el segundo tiempo aspiraron a un juego más vertical, quizás, o al menos a soltar la pelota hacia adelante más rápido. De hecho, en el segundo tiempo realizaron más pases al último tercio, más pases largos efectivos, y bueno, eso que tuvieron 2% menos la pelota. Esto podría parecer una estadística demasiado minuciosa y fijada, algo que no sé si tiene tanto sentido, pero me parece que es interesante pensarlo, porque teniendo menos la pelota, así todos soltaron más pelotas en campo rival al último tercio. Esto habla de que sí se apuraron un poco más y proporcionalmente hace que sea aún mayor la diferencia. Pero no es un detalle que hizo que Tigre sea más impreciso, pero al mismo tiempo que tengan menos errores de estos errores bien graves que había tenido en la primera mitad. De esta forma Sarmiento atacaba más, pero por lo general atacaba en situaciones en las que Tigre estaba un poquito mejor parado, al menos con su defensa. Hubo dos cambios en el entretiempo, más que nada uno fue relevante que fue el de Mónaco, que por un lado apareció bastante, tuvo varias ocasiones en las de que lo recibía por derecha y remataba el arco, o intentaba centrar, y la verdad que sí ayudó. Hubo pelotas en el área peligrosas. Sarmiento atacó durante los primeros 25 minutos bastante dentro del segundo tiempo. Dentro de lo que vamos a decir ahora es un partido igual muy chato, ¿eh? Digo mucho en comparación a lo que hacía en la primera mitad. Pero casi siempre con recursos demasiado de dividir la pelota, de centrar, con poca gente, sin conexiones, con remate desde lejos. O sea, sí, iban un poco más, quizás por la localía, quizás porque fueron entendiendo cómo estaba el partido, que estaban un poco mejor físicamente y lo quisieron ganar porque es una gran victoria, si podría compartir en este contexto, pero sin un juego que realmente haga que lo merezca. Pero, al menos en mi parecer, con lo que ya había visto en el primer tiempo, de un equipo que empezaba a contraatacar, que no sufría mucho, y un segundo que dejaba de sufrir, porque ya no sufría tanto con el primero, y encima empezaba a atacar más, para mí era obvio que ya hasta ese punto Sarmiento estaba mejor que Tigre en lo global. Y que eso no sirve para el resultado, porque no estaba siendo realmente profundo ni muy claro. Pero sí servía, al menos en mi concepción, de decir, bueno, para mí Sarmiento está mejor. Como para la opinión, nada más que eso. Así todo Tigre, bueno, intentaba lo suyo. No hizo cambios tan rápido y al final metió a González y a Benítez. Estos dos, los últimos 5 o 6 minutos antes de los 90 y después en la parte del descuento, aportaron mucho. Y de hecho, Sarmiento, fíjense que tuvo el último tiro de los que intentó en el minuto 84. En cambio, Tigre de los 7 tiros que tiró en el segundo tiempo, 4, o sea, la mitad más uno, vinieron después de los 84 minutos. Esto muy de la mano de los revulsivos que tuvo y de un impulso final que realmente podría haberlo ganado con eso. Ahora, sí, tuvo las gambetas y rupturas en el mediocampo de estos dos jugadores jovencitos que estuvieron bastante bien, apariciones por banda de los laterales, a una aparición extra de Monzón que no habíamos visto antes, jugadas en las de que tuvo que aparecer Ayala, arquero de Sarmiento, para atajar, pero la sensación era de ya un partido roto en el que el que ganaba ganaba y en el que era impulso más de las ganas que de otra cosa. Insisto, igual, de todas formas, fíjense cómo volvemos al punto de las rupturas. En el segundo tiempo, a Tiro lo que le pasó es que rompió menos líneas a través de conducciones que lo hizo en el primer tiempo y que cuando empezó a hacer de nuevo, tuvo su mejor momento. Lo que le pasaba a Tigre justamente es que no tenía un nexo en los pases y necesitaba muchísimo esos tipos de conducciones, el avanzar metros con la pelota al pie. Y cuando lo pudo hacer, le fue bien. O sea que si bien hablamos de algo improvisado o más de las ganas, sigue siendo con el mismo criterio futbolístico que la primera mitad, coincidiendo completamente en el sentido con el análisis que habíamos hecho al principio.
Sarmiento por eso a lo último sufrió un poco, pero al mismo tiempo, bueno, fue lo que fue el partido. No es que realmente uno fue superior. Creo que desde el estilo de juego ambos mostraron lo suyo y fueron bien claros. Sarmiento con su capacidad de contraataque disminuida en la ejecución, pero sí al menos en la creación. Y Tigre con su capacidad disminuida en la efectividad o en la profundidad, pero no en la distribución y en el dominio. Entonces es como que ambos se anularon entre sí, tuvieron un partido flojo, no fueron buenos individualmente sus figuras. Y quizás me quedaría con que Tigre a nivel ofensivo me gustó un poco más, pero a nivel global me pareció mejor Sarmiento. Que le faltaron pinceladas adelante para ser más peligroso, pero que al mismo tiempo creo que estuvo más tranquilo y más dentro de su terreno la mayoría del tiempo. Porque no me creo eso de que Tigre haya dominado a Sarmiento. Sarmiento se dejó dominar siempre y por ende al ser a voluntad propia no está siendo dominado. Entonces yo creo que pasa por ahí el partido. A nivel lo que viene a partir de ahora, bueno, es un poco de lo mismo. Ambos tienen que jugar partido a partido y sacar puntos. Siento que quizás la sensación que me queda es que hay más recursos en Tigre a nivel individual y eso hace que sea más probable que se salven que Sarmiento. Pero al mismo tiempo Sarmiento tiene un estilo de juego más sencillo y que en este partido puntualmente lo ejecutaron mejor, también podemos darle por ese lado algo positivo a ellos también. O sea, es un poco de esto. Obviamente hay que siempre entender que este partido trabado, difícil, sin tanta lucidez, viene de la mano de que ambos están complicados. Sarmiento jugando contra otro equipo es distinto, con un equipo que no está con la lucha del descenso. Tigre lo mismo, jugaron más nerviosos, ¿no? Más presión encima, y se notó. Al menos se notó en la falta de lucidez, que no es que siempre la tengan, pero creo que ambos siempre la tienen un poquito más. Entonces, bueno, creo que hay que tener en cuenta que no es que son siempre así. Esto que hablamos al principio del esgrima en la cornisa afecta que o no, y también afecta que Sarmiento, el empate un poco que le sirve, porque está más arriba. Entonces, como está un poco más arriba, no perder puntos contra Tigre siempre hace algo positivo, porque no te recorta, mantenés la distancia. Que así todo, bueno, en el segundo tiempo, Sarmiento hizo más que Tigre, al menos a lo largo del tiempo, para alargar la distancia. Quería recalcar una última jugada que es que Sarmiento mete un gol de Go desde fuera del área y que Gudiño quedó en offside y esquiva la pelota, y la anulan por esa intervención. Yo pienso que está bien anulado, pero entiendo la polémica. Pero no creo que sea para nada una jugada como para quejarse demasiado. Me parece que Damonte y el cuerpo técnico de Sarmiento estaban demasiado exasperados por eso. Y me parece que no era para tanto. Simplemente interpretación. Lo que me parece que está un poco mal es lo de siempre. Que no haya claridad en lo que pasa. Porque imaginémonos que el árbitro la vio o que la vio en línea. ¿La línea la ve o el árbitro la ve? No quedó claro si el árbitro en sí mismo lo entendió lo que cobró o no. Entonces al final uno piensa, ok, ponle que es interpretación, pero ¿cuándo interpretó el árbitro? Si no la fue a ver la jugada. Quizás si lo hubiese ido a ver y después de verla te dice, ok, sí, participa de la jugada, uno dice, ok, sí, la interpretó y está de acuerdo con o no conmigo. Pero en este caso, como no la fue a ver, ¿qué está esperando el árbitro? ¿Que le confirmen que era offside? Sí, era obvio que era offside. Como que se pierde mucho tiempo, pero no sabe para qué. Entonces, estaría bueno que el árbitro pueda decir, como pasaba en la Copa América, por ejemplo, miren, por esta razón y por esta razón, lo cobro o no lo cobro, punto, ya está. Porque si no, pasa esto y uno dice, qué acaba de pasar? Y es raro, pero no creo que haya sido un robo ni nada de eso, simplemente una jugada de interpretación. Creo que, al menos yo, pienso que Gudiño interviene en la jugada porque se mueve justo un segundito antes de que pase la pelota y pueda haber confundido al arquero. Así que sí, para mí es bien anulado el gol. Así que ya hasta acá. Acá está, el video terminó, listo, ya está, pum, ya puedes irte a ver otro video. Pero si quieres ayudarme, quédate, porque te quiero contar un par de cositas más. Estoy tratando de ser el canal de YouTube más equitativo del fútbol argentino, hablando de todos los equipos, como para darte cuenta con este video. Y bueno, si quieres ayudarme a ir creciendo de a poco y poder crear una comunidad, puedes suscribirte, ya que me ayuda un montón. Mi sueño es poder vivir de esto y cada suscriptor es un granito de arena más para conseguirlo. Y si quieres ayudarme, pero quizás no querés suscribirte porque te parece algo demasiado comprometedor, te aparecen después los videos que no te interesan, bueno, puedes darle un like o un comentario. Un comentario me sirve mucho y me interesa más que hasta una suscripción. ¿Qué opinas del partido? Vos hincha de Tigre, vos hincha de Sarmiento. ¿Qué opinas de tu equipo, de tus jugadores? ¿Falta jerarquía, no falta jerarquía? ¿Pensás que hay algún jugador que no mencioné que fue relevante en el partido y que no dije? Como por ejemplo Cardoso, que el relator y el comentarista decían que tuvo un partidazo que para mí tuvo sólido en defensa, pero no mucho más. Bueno, también puede ser que no lo mencioné y tuve que haberlo mencionado, pero bueno, ¿qué otro te parece que puede haber sido importante y que no lo mencioné? Cualquier cosa que quieras corregirme, aclararme, decir por tu parte, lo que sea, decilo, explayate, no importa cuánto tiempo tardes, hacelo, me interesa leerte. Ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video.